Bueno, compañeros, compañeras, me presento, para los que no me conocen, yo me llamo José Cruz Campagnoli, soy parte del equipo organizador que está impulsando este ciclo de formación junto a compañeros y compañeras que acá están presentes, Marisa, Gorlaxani, Maru, de La Dignidad, compañero de Puebla, Rodolfo Casal y Graciela Elger, de Corriente Popular K, los compañeros Pepe y Ricardo de Nuevos Vientos, bueno, el compañerazo Carlos Vicente, y otras organizaciones que se están sumando. Eh, con estas organizaciones que hicimos esta convocatoria y otras, estamos trabajando hace tiempo dentro del espacio que nos nuclea, que es el campo popular, que es el Frente de Todos. Estamos construyendo o dando los pasos para la construcción de una fuerza política en la Argentina, con eje en algunos lugares, como la provincia de Buenos Aires, como la ciudad, junto con otros compañeros y compañeras y otras organizaciones. Y nos parece a nosotros que cualquier fuerza política que se pretende transformadora en nuestro país tiene, además de muchas otras cosas y muchas otras tareas que despliega, tiene como una responsabilidad de formarnos, de formarnos nosotros como militantes políticos para poder tener más herramientas de interpretar la realidad y poder transformarla. Muchas veces la cotidianidad o nuestras exigencias diarias o la militancia tal cual a veces se desarrolla, nos quita tiempo, posibilidad para poder dedicarnos un rato a la formación, que es construir instrumentos para poder tener mayor facilidad para organizarnos, para poder disputar, para poder transformar esta injusta realidad que vivimos. En ese marco es que pensamos este ciclo de formación política, que tiene 6 módulos. Este es el primero, que es un curso de formación política sostenido, sustentado a partir del análisis de la historia argentina. No es un curso de historia, sino que es un curso de formación política usando la historia como herramienta. Esta charla inaugural, la charla fundacional, la va a llevar adelante un querido amigo y un querido compañero que invitamos, y gustoso aceptó la invitación, que es Dani Escurra, que es historiador, que es docente, que es investigador, que es un gran militante de hace muchísimos años, con el cual compartimos muchos caminos comunes, y hoy militantemente se puso a disposición de esta formación. Y la intención es que su intervención sea lo más enriquecedora posible para que todos y todas los que estamos acá podamos irnos con algunas preguntas, con algunas inquietudes, pero con la sensación de que estamos. Tengo a mi hijo Luca que de fondo que se está quejando un poco y por eso el ruido. Irnos con la idea de que la formación política tiene sentido y que esas son herramientas válidas para el día a día. Entonces, este es el primer curso de una serie de cursos que se van a dar cada 15 o 20 días. Ya iremos por las vías establecidas, mail o WhatsApp, comunicándonos para establecer la fecha. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a darle la palabra a Dani, que Dani va a hacer un pequeño análisis histórico y un vuelo rasante desde la colonia, desde el Virreinato de Río de la Plata hasta el presente. Después de su intervención, él va a responder algunas preguntas. Las preguntas vamos a hacerlas vía chat. A medida que vayan surgiendo preguntas en el transcurso de su intervención, las van escribiendo por el chat y hay un grupo de compañeros que las va a sintetizar, se las va a plantear a él para para que él pueda responderlas al final de su intervención, y con eso daríamos por terminado este primer ciclo de formación.
que va a quedar grabado, lo estamos grabando para que después quede colgado en las páginas de nuestras organizaciones para que se pueda utilizar la producción de hoy para distribuirlo, para discutirlo en distintos ámbitos de nuestros espacios políticos. Bueno, dicho esto, agradeciéndole a los compañeros y compañeras del esfuerzo militante de estar acá, le paso la palabra a Dani, para que Dani arranque con la formación. Bueno, Dani, muchas gracias, bienvenido y bueno, todo tuyo. Gracias, José. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que es una alegría y quiero agradecerles a las organizaciones que me permiten compartir este momento con ustedes, porque bueno, antes de empezar les decía a José y a las compañeras y compañeros que bueno, uno sabe, por haber militado orgánicamente muchas décadas, lo que significa la formación política de una organización, y la verdad que yo me siento honrado que, no siendo parte de sus organizaciones, me hayan permitido compartir este momento, que es un momento importante en la vida organizacional, porque bueno, el tema formativo es uno de los elementos indispensables que ilumina, ¿no? Que nos permite tener más certeza a la hora de la acción, ¿no? Nosotros los que seguramente comparto con ustedes que la formación política no tiene que ver con conocimientos académicos como blasones, como banderitas o digamos, ¿no? Diplomas que uno tiene, sino que es un esfuerzo colectivo para interpretar la realidad y poder tener herramientas de análisis que nos permitan ser más certeros en la política, ¿no? Entonces, bueno, con ese sentido y tomando las palabras de José, que decía que esto no es una clase de historia, vamos a dar comienzo, bueno, reiterándole a todas y todos el agradecimiento. Acá, digo, en la misma sala hay compañeras y compañeros que yo podría escuchar con mucho gusto dando esto mismo y otra cantidad de cosas, así que bueno, me siento honrado de poder compartir con ustedes estas palabras. Ahí estuvimos preparando algunas cuestiones, vamos a laburar en una dinámica que tiene tres partes, ¿no? Vamos a tratar de situarnos un poquito en tiempo y espacio, digamos, ¿no? Para poder hacer después un análisis, pasar rápidamente, como decía José, por algunas herramientas para los análisis, que me parece como uno de los temas importantes a retener y profundizar a lo largo después del curso, y después sí vamos a ver algunas de las experiencias históricas, de los momentos históricos, a la luz de utilizando este bagaje de herramientas que vamos a compartir, ¿no? La primera parte de lo que quería compartir con ustedes está centrado en tratar de desnaturalizar algunas cuestiones que como militantes populares seguramente ustedes ya las tienen claras, pero que me parece importante compartir como tarea política, ¿no? En primer lugar, la idea de poder circunscribirse en tiempo y espacio y poder desnaturalizar algunos procesos históricos, ¿no? Este cuadro es un cuadro que es viejo, de un libro de los 80, quizá las cifras se puedan actualizar, porque bueno, esto se va ajustando a la medida de que aumentan los conocimientos sobre la antropología y la historia, de un libro de Eduardo Astesano, un historiador que yo, digamos, ¿no? Al cual recurro mucho, Historia Social de América, donde él nos dice que, bueno, alrededor la vida del hombre en la Tierra, más o menos hace 1 millón de años, ¿no? que existe. Como ven ustedes ahí en la parte de arriba del gráfico, y ahí hay una partecita cruzada con rayas, que es más o menos desde cuando, digamos, se tienen vestigios de la vida humana en América, que son de ese 1 millón de años, 20.000, 30.000 años, digamos, ¿no? donde tenemos certeza antropológica de vida humana en América. De esos 20.000 años, hay otro recorte más chiquito, que son, digamos, ¿no? 3.000 años, que de esos 3.000 años son las sociedades que en América se complejizaron y se especializaron, digamos, ¿no? en su diseño de las formas de organización de la vida, para dar, digamos, ¿no? origen
a sociedades muy complejas que no tenían nada que envidiarle a los que en ese momento se desarrollaban en lo que se conoce como el primer mundo, ¿no? Esas sociedades complejas en América tienen 3.000 años, 3.500 años, ¿no? Y bueno, un dato más conocido, como vemos, ¿no? La colonización europea tiene un poquito más de 500 años, ¿no? En ese recorrido podemos ver, ¿no?, algunas cosas para tratar de desnaturalizar. Cuando nosotros vamos al colegio, vemos de toda esta historia, centralmente lo que ocurrió en los últimos 500 años, eso ya es una marca de colonización, y dentro de esa forma de construir el conocimiento sobre nuestro pasado, vamos a centrarnos absolutamente en lo que tiene que ver con esta dinámica colonizadora. Entonces, hay una pregunta que también que va acompañando esta reflexión que yo les hacía de tiempo y espacio, para incorporar las nociones de proceso e historicidad, ¿no?, cuando nosotros hacemos análisis militantes de nuestro pasado, ¿no? Nosotros sabemos, yo les hablaba de organizaciones complejas de la vida, ¿no?, en América. Bueno, ¿desde cuándo existe eso? Hace 3.000, 3.500 años, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo hay Estado colonial monárquico? Es decir, ¿desde cuándo, desde la irrupción europea en América, tenemos 480, 500 años, ¿no? ¿Desde cuándo existen los estados nacionales en América? Es decir, ¿cuándo empiezan los procesos de independencia con la independencia de Estados Unidos? Hace 246 años, ¿no? ¿Y desde cuándo tenemos un estado consolidado en la Argentina? Hace poquito más de 140 años, ¿no? Entonces, esas cifras nos dicen un montón de cosas, ¿no? Hay organización social, económica, política en América hace 3.000 años, pero nuestro Estado Nacional consolidado tiene poquito más de 150 años, ¿no? No llega a 150 años. Entonces, estos datos son como para que nosotros podamos ubicarnos en ese mar de tiempo y espacio que es la historia global, ¿no?, desde una perspectiva más abarcativa y contemplativa. A esto habría que agregarle, diría Stesano, el proceso de similitud de construcción de esas sociedades complejas en lo que hoy podríamos llamar el tercer mundo, bueno, pero no nos da el tiempo para poder ver que hay una construcción similar a los estados que construyeron las sociedades avanzadas en América, en Asia, en África inclusive, digamos, es decir, en lo que se llama el tercer mundo, con niveles de especialización y desarrollo de la sociedad humana muy, muy abarcativos, ¿no? Entonces, con estas dos cuestiones podemos darnos una lectura de tiempo y espacio. Ahí les quería, para seguir, compartir con ustedes una fecha, ¿no? 1551. En esa fecha en España se va a dar un momento histórico importante, que es la Junta de Valladolid, digamos, ¿no?, donde hay una serie de teólogos y juristas, que eran en buena medida lo mismo, discutían si era lícito someter a los indígenas por la guerra justa, que se decía en aquel momento, a la fe y a la corona, ¿no? Es un eco de la discusión que se daba en aquel momento, digamos, ¿no?, por necesidades de las discusiones económico-políticas en la España de aquella etapa, sobre si nosotros éramos seres humanos o no, ¿no? Si éramos seres humanos, le debíamos, digamos, sometimiento al rey de España, y si no éramos seres humanos, podríamos considerarnos cosas que podían estar a cargo de los encomenderos digamos, ¿no?, que habían colonizado una buena parte del continente. Entonces, no era una discusión solo filosófica, sino que tenía intereses prácticos muy concretos, ¿no? Como parte de esa discusión, se discutía ahí en 1551 si era justo o no era justo someter a los indígenas a la fe y a la corona. Y en ese mismo año, con esos mismos planteles de teólogos y juristas, se creaba la primera universidad en América, ¿no?, que es la Universidad de San Marcos en el Perú, que creo que hoy ya no existe más. No es la más vieja que está en funcionamiento, pero sí es la primera creada, ¿no? Entonces, ustedes fíjense, en el mismo año donde se discutía en España si éramos o no humanos, por un lado, y por otro lado, si, digamos, ¿no?, se creaba esa fuente de conocimiento, digamos, ¿no?, profundizado, que es la universidad,
nosotros podemos ver, digamos, ¿no?, en esa dicotomía tensiones que nos atraviesan hasta hoy, digamos, ¿no?, desde aquel 1551 hasta este año, ¿no? Conocimiento, derecho, la fe y el poder de nombrar, es decir, el lenguaje, fueron herramientas de consolidación de un paradigma de organización del mundo que nosotros denominamos colonial, ¿no? Y que no quedó en el pasado, sino que es parte de las determinaciones de nuestro presente, ¿no? Ahí hay una tensión que siempre atraviesa la cuestión del conocimiento, porque donde hay conocimiento hay construcción de relaciones sociales, y donde hay construcción de relaciones sociales hay poder, y donde hay poder, digamos, hay tensiones y disputas, digamos, ¿no? Entonces, hay una tensión entre ese conocimiento que es parte de la consolidación del paradigma colonial, y un conocimiento emancipador que también fue parte de la construcción de esta historia, ¿no?, de nuestros pueblos en América, ¿no? Tiene más de 400 años, nos atraviesa toda la historia de nuestro continente, y, digamos, ¿no?, es la matriz originaria, es decir, el corazón de una tensión entre derechos y privilegios que se remonta por varios siglos atrás, ¿no? Entonces, bueno, queríamos compartir esta fecha. Decíamos que el legado colonial y después imperial, ¿no?, después de los imperios, no es una etapa concluida de nuestra historia, ¿no? Y que es parte de determinaciones que son culturales, económicas y políticas, y que nos atraviesan en este presente. Si uno le pudiera tratar de encontrar algún corazón a esa dinámica de colonialidad del saber, digamos, ¿no?, además de la relación colonial en lo económico, de desigualdad, con la conformación de una primera globalización, con el descubrimiento de América, uno podría decir que hay una razón colonial fundamental en una dicotomía, ¿no?, en una tensión, en una contradicción binaria, que, bueno, en la Argentina la conocemos bastante bien, que es la contradicción entre civilización y barbarie, ¿no? Cuando, digamos, las ideas dominantes de una época, de las clases dominantes, nos convencen que hay que percibir y entender el mundo según esa mirada, que no es propia, sino que es de un sector social, digamos, ¿no?, que se beneficia de esa relación colonial, esta forma de saber, de colonialidad del saber, se convierte en una herramienta fundamental del sostenimiento de relaciones desiguales de dominación, ¿no? Y el corazón, digamos, ¿no?, el corazón de esa razón colonial es la matriz de confrontación entre civilización y barbarie. Ahora vamos a volver un poquito sobre eso. Les quería comentar ahora con estos, digamos, ¿no?, con estos recortes de textos que pusimos acá, en esta relación colonial que tiene que ver con el proceso de la irrupción de Europa en América, digamos, ¿no?, nosotros, vuelvo a decirle, no tiene que ver con algo del pasado, sino que tiene que ver con las determinaciones presentes. Y tanto es así que digamos, ¿no?, que esa irrupción de los europeos en América vino a construirse en un recurso fundamental de lo que Marx llamó la acumulación originaria, que no es otra cosa de uno de los elementos fundantes que permitió el desarrollo del sistema capitalista, digamos, ¿no? Ahí se lo voy a leer la primera porque es bastante rapidito, ¿no? Esto está tomado de textos de Marx, donde dice que el descubrimiento de yacimientos de oro y plata en América, la cruzada de exterminación, esclavitud y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos, ahí hay una ironía de Marx, digamos, ¿no?, presentan en otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. O sea, que la desposesión de nuestros recursos y, digamos, ¿no?, de nuestro trabajo humano vinculado en una forma desigual, digamos, ¿no?, a las metrópolis de la época, en primera instancia España, por varios siglos desde nosotros, constituyó un aporte fundamental para la posibilidad de estructuración del capitalismo. Miren si no está presente esa historia de colonialidad
en nuestro, ¿no? en nuestra historia y en nuestro presente político y económico y cultural, ¿no? Después, hay un Aníbal Quijano, que es otro actor digamos, ¿no? Muy interesante para leer. Dice dos cosas en este recorte que les traigo. La primera es que nos permite a nosotros situar, digamos, ¿no? el descubrimiento de América como una primera identidad de la modernidad, ¿no? La modernidad siempre está identificada con las luces de Europa, pero bueno, nosotros sabemos que esas luces de Europa tienen una contracara, y la contracara es, digamos, ¿no? Esta relación desigual de dominación colonial. Entonces, el amigo Quijano dirá que América se constituyó como un primer espacio-tiempo, digamos, ¿no? que da luz a la primera identidad de la modernidad. Es muy interesante vincularnos a esta historia de la modernidad desde un lugar, digamos, ¿no? de relación desigual, porque para nosotros eso nos permite encontrar un lugar político en las relaciones desiguales de poder y de conocimiento. Y por otra parte, dice algo que es muy interesante para, digamos, ¿no? para analizar toda la historia de nuestro continente y además para poder pensar algunas cuestiones del presente, ¿no? Quijano dice que el capitalismo tiene la capacidad de articular todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y sus productos en torno a la creación de capital y del mercado mundial. ¿Qué quiere decir esto? Otros autores esto lo pusieron como el desarrollo del capitalismo, de la relación social capitalista, capital y trabajo, a lo largo de la historia se desarrolló como un proceso desigual y combinado. ¿Qué quiere decir esto de desigual y combinado? Que en la misma sociedad vos podés tener en alguna parte del sistema económico el desarrollo de la organización del trabajo y de la ciencia y técnica más avanzado del mundo, y esto puede coexistir en el mismo espacio económico con formas de organización del trabajo que te remiten a la esclavitud, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, como posicionándose de este lugar de la construcción de conocimiento emancipador, pensamos las relaciones económico-político-históricas, las tenemos que ver, digamos, ¿no? desde esta globalidad. El desarrollo del capitalismo, de la relación social capital-trabajo, generó, digamos, ¿no? revolución industrial mediante, ya eso que aprendimos en la secundaria, un desarrollo de las fuerzas productivas, de las capacidades humanas de producir fenomenales, pero articuló, digamos, ¿no? todas las formas de organización del trabajo detrás de un elemento fundamental que es la toma de ganancia. Y en eso, digamos, generó los saltos más importantes de las formas de organización del trabajo humano más avanzadas y de la ciencia y la técnica, pero también articuló todas las formas más perversas de las relaciones humanas en términos de construcción de valor, como por ejemplo la esclavitud. Digamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante retenerlo, porque otra vez, esto no es algo del pasado, sino que es una determinación que aún nos atraviesa en el presente, ¿no? Para ir culminando esta partecita, para poder entender en tiempo y espacio la relación global de lo que significa la relación colonial y después imperial, la justificación europea en torno a determinadas formas de la violencia que adoptó la historia de nuestro continente. Enrique Dussel, que es un pensador, digamos, ¿no? Mendocino, él, que desarrolló todo su laburo, una buena parte de su laburo en México, escribió algo así como, digamos, para explicar estas cuestiones de cómo los europeos, cómo, digamos, ¿no? Occidente se piensa a sí mismo como superior, y a partir de ahí desencadenan procesos histórico-políticos que les permiten utilizar la violencia, digamos, y la desigualdad sin ningún pudor. Enrique Dussel, digamos, ¿no? explicó esto a través de lo que él llama el mito de la modernidad, ¿no? que es una fotografía de esa capacidad que tiene Occidente de entenderse a sí mismo como portadora, digamos, ¿no? recuerden esto de civilización o barbarie, ¿no? de ser portadora de la civilización, y que a partir de esa civilización que se autocomprende como más desarrollada, digamos, como más abarcativa, como superior, tiene la exigencia moral
de llevar esas formas de organización de la vida a los, digamos, pueblos más primitivos, ¿no? Y el camino de desarrollo para llegar a digamos, a esas formas superiores de organización de la vida, digamos, ¿no? Es el camino seguido por Europa, ¿no? Entonces, y a partir de esta superioridad como exigencia moral, digamos, ¿no? Se desdobla la relación de Europa con el resto de la humanidad a través de una relación desigual, ¿no? En esa relación desigual nosotros la vivimos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La relación colonial fue una relación desigual donde nosotros aportamos ingentes, digamos, ¿no? Formas de organización del trabajo y recursos humanos, como vimos que decía Marx, para la acumulación en Europa, que terminó fortaleciendo y creando, digamos, las condiciones de posibilidad de la emergencia después del capitalismo, ¿no? Entonces, cuando esas relaciones desiguales y violentas se instauran en América, en Asia o en África, los que ellos llaman el bárbaro oponen resistencia a ese proceso desigual, ¿no? Entonces, el Occidente ve la posibilidad, digamos, de resistencia como un obstáculo a la modernización que es necesario remover. Y si tienen que utilizar la violencia para remover esos obstáculos a la modernización, digamos, es parte de su exigencia moral para llevar una forma de organización, de civilización más moderna y superior al resto del mundo, ¿no? Entonces, esta violencia que vivimos todos los pueblos del tercer mundo en esta relación desigual, produce víctimas, ¿no? Pero son, como decíamos, estas víctimas que son fruto de la violencia de una relación desigual, son entendidas como un sacrificio que los pueblos del tercer mundo tienen que, digamos, no ofrecer para poder desarrollarse, ¿no? Para poder civilizarse. Entonces, resulta que los bárbaros somos portadores de una culpa por oponernos a esta relación desigual, digamos, ¿no? Y como nosotros somos culpables, el Occidente, digamos, las sociedades que después iban a constituirse en un proceso histórico, como las sociedades capitalistas avanzadas, quedan libres de culpa al imponer por la violencia esa relación desigual, ¿no? Entonces, bueno, este mito de la modernidad nos permite entender con Dussel algo que es interesante, ¿no? Todas las sociedades en el mundo, todas, desde la antigüedad hasta aquí, se entienden como la sociedad, como los humanos, ¿no? El problema es que hasta la irrupción de la colonización europea del resto de los continentes, ninguna sociedad había tenido por sí misma la posibilidad de impregnar, de imponer su forma de entender, digamos, la civilización al resto de la humanidad, ¿no? Para que esto sea posible, vuelvo a decirlo y enfatizo de nuevo, el proceso de explotación colonial en el tercer mundo, África, Asia y América, ¿no? Esa relación desigual permitió la acumulación necesaria de capitales, de riquezas, ¿no? Y de relaciones desiguales que después alumbraron el capitalismo. Entonces, ¿cómo se generó una matriz de entender por parte de Occidente y de Europa, digamos, ¿no? La relación con el otro? Esto es importantísimo porque esta carga de violencia simbólica, material, de explotación y de relaciones desiguales se codificaron, digamos, ¿no? en una matriz de entender la relación con el otro, digamos, ¿no? Europa, los países avanzados, civilizados, entre muchas comillas, entienden su relación con el otro desde tres lugares, ¿no? Por un lado, entienden la relación con el otro, digamos, ¿no? Hago una digresión. Los pensadores más avanzados del siglo XVIII, siglo XIX, voy a citar a Hegel, ¿no? Entendían, para justificar todo esto que estamos hablando, que la historia, Hegel diría, la historia va de Oriente a Occidente, porque no puede negar esto que yo les decía al principio, digamos, ¿no? La creación, sobre todo, digamos, en la Mesopotamia, pero también en países de América y de otros lugares del tercer mundo, de sociedades muy avanzadas, ¿no? Entonces, como no las puede negar,
Hegel dirá, el espíritu humano, o sea, la civilización, digamos, ¿no?, transcurre de Oriente a Occidente. Entonces, no las niega, pero entiende que la cúspide de la creación de la civilización humana va a posicionarse, qué casualidad, justamente donde él vivía, que era en la Europa de la época, ¿no? Entonces, desde ahí se entiende a Oriente como el lugar del otro, se le da el lugar del otro. El lugar del otro es el lugar del enemigo, el lugar del peligro, el lugar, digamos, ¿no? Imaginen, piensen ustedes algunos momentos de la historia, ¿no? Lo de la Torre Gemela, ¿no? La cuestión con el Islam, siempre Oriente y ahora con China, ¿no? O con Rusia, siempre Oriente fue para Occidente el lugar del otro, ese otro que es una amenaza, ¿no? Que es el que toca las puertas de la civilización occidental, ¿no? Después, al resto de los pueblos se le dio el lugar de salvajes, que no es otra cosa que el lugar del inferior, ¿no? Tanto los pueblos americanos como los pueblos africanos se entendieron desde esta cosmovisión europea occidental como el salvaje, como el inferior. Y después el otro gran descubrimiento que conforma esta matriz de entender el mundo desde la colonialidad es que la naturaleza es algo separado de la humanidad, que es un recurso a ser utilizado para el desarrollo, digamos, ¿no?, por estos pueblos civilizados, ¿no? Entonces, ahí están las tres grandes matrices de cómo entienden su relación con el otro, ¿no? Con el otro que es el resto del mundo, básicamente, ¿no? Oriente como un enemigo, el salvaje, o sea, nosotros como el inferior, y la naturaleza como un recurso a explotar, digamos, ¿no? Bueno, pero esta relación, dirá Boaventura de Sousa Santos, que es el pensador que compartí con ustedes para ver esto, el tipo dirá, bueno, pero esta relación es una relación dinámica, y se pregunta, y nosotros contestamos afirmativamente por nuestra historia de resistencia y de resignificación, digamos, de las luchas emancipadoras, que son posibles sí los redescubrimientos, ¿no? Y poder pensar desde otra matriz que no implique esta relación desigual de colonialidad, digamos, ¿no? Entonces, no sé si vamos bien hasta acá, José, compañeras, compañeros. Sí, perfecto, Dani, excelente. Bien. Entonces, ustedes saben, ¿no? Decíamos, las riquezas y el trabajo humano encadenado en formas de organización de la producción en una relación desigual con el colonizador europeo, fundamentalmente a nosotros español, derivó en esfuerzos que fueron a alumbrar la acumulación originaria de la creación del capitalismo, ¿no? En la fase política de la creación de este capitalismo hay elementos fundamentales, ¿no?, como la revolución inglesa por un lado y la famosa revolución francesa, que trajo las banderas, digamos, ¿no?, de la libertad, las banderas de la igualdad y las banderas de la fraternidad, como un manto a partir del cual se justificaba todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, las banderas de la Revolución Francesa son las banderas de la burguesía en ascenso, ¿no? Una burguesía que venía con el objetivo, sí revolucionario en esa época, de romper con el mundo estamental de la Edad Media, digamos, de las sociedades feudales, digamos, que en la lucha en ese proceso revolucionario por instalarse como clase dominante, digamos, ¿no?, construye en su proceso político banderas a las cuales le iba a dar pretensión de totalidad, ¿no? Las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad eran para todos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, nosotros rápidamente, por la propia relación colonial de siglos y además una vez instalada la Revolución Francesa, entendimos en América con nuestro ejemplo histórico, que esas banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad no eran para todos, ¿no? Ustedes saben, cuando solemos decir, digamos, ¿no?, que los procesos emancipadores, la lucha por la revolución en América tiene dos momentos que en nuestro proceso de enseñanza histórica se suelen ver pocos. Uno es el primero, que es la revolución de los Estados Unidos, digamos, como colonias de Inglaterra, y el otro es la primera revolución latinoamericana, digamos, ¿no?, de emancipación e independencia que se alumbró, que es la revolución de los esclavizados en Haití, digamos, ¿no?, que es la primera
digamos, ¿no?, el primer proceso emancipador, digamos, ¿no?, de nuestro continente, sacando, digamos, ¿no?, el proceso norteamericano. En 1804 se declara independiente, una república de esclavizados negros. ¿Ustedes saben quién era la colonia, digamos, ¿no?, de Haití? Bueno, Francia, ¿no? La misma Francia de la revolución de las banderas de la libertad, igualdad y fraternidad, que buscó ahogar en sangre y fuego, digamos, ¿no?, esa revolución de los esclavizados, porque Haití era la colonia más fructífera, más rica, digamos, ¿no?, del imperio colonial francés, ¿no? Entonces, rápidamente entendimos que las banderas de la burguesía en ascenso eran para ellas solas, que la libertad no nos incluía porque no éramos iguales, y que donde no hay igualdad en la relación social no puede haber fraternidad, ¿no? Entonces, en una parte de nuestro proceso histórico quedó grabado a fuego que la libertad, la igualdad y la fraternidad eran un privilegio del colonizador, digamos, ¿no? Esto es importante para fraguar nuestra relación, ¿no? Entonces, todo esto que acabamos de ver nos habla de una relación de poder, una relación desigual, una relación de explotación, digamos, ¿no? Una relación donde no se nos reconoce el estatus de iguales. Y esto tiene una contraparte, que es la historia, si hay algo que es la historia de América, es la historia de la resistencia a esta relación desigual, digamos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos marcar la irrupción de Europa en América como la primer globalización eurocéntrica, ¿no? Y desde ese 1492, como venimos diciendo, somos parte de un sistema de relaciones internacionales que se mantiene hasta hoy por una marca a fuego que es la desigualdad estructural, ¿no? Entonces, en esa relación desigual que se estructura, digamos, ¿no?, en esta forma de colonialidad primero y después con los imperios más adelante, después lo vamos a ver eso, hay dos contradicciones fundamentales que atraviesan esa relación desigual. Por un lado, decíamos, ¿no?, si todo esto alumbró la posibilidad de emergencia y consolidación del capitalismo como sistema de organización económica a nivel mundial, digamos, la primera relación, que es una relación social, que va a atravesar toda nuestra historia, digamos, ¿no?, desde la conformación de ese eje central europeocéntrico, digamos, vinculado al capitalismo, que es la contradicción entre capital y trabajo. No sé cuánto podemos profundizar en eso, porque tenemos larguísimo el desarrollo por delante, pero bueno, el capitalismo básicamente es una relación social, y esa relación social no es entre el hombre y las cosas, digamos, ¿no? Es una relación social entre la humanidad con la humanidad, el hombre con el hombre, digamos, ¿no?, los seres humanos con los seres humanos. Y esa relación social en el capitalismo se funda por la desposesión absoluta de los medios de subsistencia por parte del trabajador, salvo su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en las sociedades anteriores, sociedades de subsistencia, si quieren, el campesino, digamos, ¿no?, el siervo en la época, digamos, del feudalismo, tenía en sus manos las herramientas para satisfacer las necesidades de su vida. La relación social capital-trabajo implica necesariamente la desposesión de todas esas condiciones de la posibilidad de sostener la existencia, salvo, digamos, ¿no?, nuestra fuerza de trabajo, que es lo único que nos deja esta forma de organización de la vida. Entonces nosotros tenemos que ir al mercado, digamos, ¿no?, a ofrecer nuestra forma de trabajo para garantizar nuestra subsistencia. Y del otro lado, si por un lado hay desposesión, digamos, ¿no?, de todas las condiciones materiales de la existencia, todo eso no se disipa en el aire, sino que va a acumularse en el otro polo de esta relación desigual, que es en la relación del capital, ¿no? Entonces, esto es lo que sostiene el sistema capitalista. Y es lo que atraviesa desde finales o mediados, si quieren, del siglo XIX, toda nuestra historia en América, ¿no? Esta contradicción entre capital y trabajo va a ser la piedra de base del desarrollo de nuestra historia en el contexto mundial. Y por supuesto de la historia de muchos de los pueblos del tercer mundo. Pero
como venimos explicando desde el principio, esta no es la única contradicción que atraviesa nuestras sociedades, ¿no? Si la contradicción de base, la contradicción estructural, la contradicción a nivel de relación social es capital-trabajo, como estamos impregnados, digamos, ¿no?, de una relación desigual a la hora de pensar el concierto internacional, hay una relación, digamos, que atraviesa y se superpone a esta relación capital-trabajo, que es la de imperio y nación, digamos, ¿no? Si ustedes quieren, haciendo un corte, en la aparición, en las luchas sociales y políticas por la aparición del capitalismo, en los países hoy considerados centrales, tomemos la historia, digamos, ¿no?, si quieren, la historia inglesa, que es la historia, que es el molde de cómo se construyó el capitalismo, la burguesía trata de constituirse en clase dominante, digamos, peleando contra el antiguo régimen. Ese antiguo régimen tenía relaciones de servidumbre, digamos, ¿no?, relaciones que ataban, donde había un mundo estamental que se dividía en tres: los que oran, los que luchan y los que laburan, digamos, ¿no? Entonces, en líneas generales, los que conducían la sociedad eran los que luchan, eran los señores feudales, ¿no? Los señores feudales con el clero conducían la sociedad, los siervos, digamos, los trabajadores, digamos, eran de alguna manera propiedad de estos sectores, digamos, concentrados, y esto va evolucionando en la creación de monarquías cada vez más abarcativas, ¿no? Estas monarquías son las que la burguesía en ascenso trata de conmover en el poder político, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, en esa relación, digamos, de construcción de su poder político, van desarrollándose, creándose las relaciones capitalistas de producción, y por otro lado, formas organizativas de la vida política, digamos, ¿no?, primero la monarquía constitucional y después las repúblicas, que le transfieren el poder a partir de fuertísimas luchas y de acuerdos también de esos sectores feudales a la burguesía, constituyéndose como clase dominante, ¿no? Bueno, para lograr eso, digamos, ¿no?, la burguesía en ascenso construye un mundo primero colonial y después imperios que van a sujetar al resto del mundo a una relación desigual de imperio y nación, digamos, ¿no? Entonces, la historia de nuestro continente, de la Argentina en particular, está atravesada, digamos, ¿no?, como por estas dos contradicciones: capital-trabajo e imperio-nación. Y no es la misma dinámica en la cual se constituyeron las luchas populares en la Europa de la época, porque en esa Europa de la época, la relación primordial, digamos, ¿no?, que regía la lucha de clases, la vida, la contradicción política, era capital-trabajo, digamos, ¿no?, fundamentalmente porque no eran colonia de nadie, ¿no?, en aquel momento. Entonces, evidentemente, esta articulación de dos contradicciones nos pone en la experiencia histórica latinoamericana en formas de construcción de la resistencia y de herramientas populares de intervención en la historia política americana, que son distintas al molde europeo, ¿no? Ni peores ni mejores, son distintas porque la conformación de nuestra sociedad están atravesadas por este par de contradicciones. Y cómo se articule capital-trabajo, imperio-nación en cada momento histórico, dará una forma de articulación de las luchas populares, de los vehículos políticos, de las culturas organizacionales de los sectores populares para intervenir sobre la historia, ¿no? Nosotros, y esto es discutible, como todo lo que estoy diciendo, ¿no?, pero evidentemente, cuando uno recorre las formas de organización de la resistencia y después de la experiencia de proyectos políticos, digamos, ¿no?, de los sectores populares, bajo esta forma de organización de la vida en América, encontrará que una de las formas más exitosas de intervención de los sectores populares en la historia tienen que ver con la idea de movimiento, ¿no? La idea de movimiento son la articulación de una respuesta política, económica, social y cultural desde los intereses del pueblo trabajador, recuerden, imperio-nación, pero también de la nación subjugada frente a los imperios, ¿no? Entonces,
esta forma de articulación de las respuestas populares en movimiento es propia de todo el tercer mundo. Hay experiencias de movimientos nacionales y populares en toda la historia del tercer mundo, ¿no? Sería largo enumerarlos y ir a ejemplos, ¿no? El ejemplo clásico nuestro de todo esto es la conformación del movimiento nacional a mediados del siglo XX con el peronismo, ¿no? Pero esto recorre toda la historia de América, y también la de los pueblos del tercer mundo en Asia y África, ¿no? Entonces, son experiencias que, al contrario de las luchas europeas de clase contra clase, se conforman vehículos políticos, herramientas políticas policlasistas, que contienen en su interior intereses diversos y a veces no, siempre contradictorios, formas organizativas también de una amplia diversidad, culturas organizacionales, digamos, que abrevan en distintas experiencias, y formas de entender la existencia, sociabilidades que también son distintas, ¿no? Entonces, cómo toda esta enorme diversidad se conjuga en potencia política para poder intervenir en las luchas de un determinado tiempo, a través de tres elementos, ¿no? El fundamental tiene que ver, en la historia de nuestra América, con la conducción de un liderazgo único y en la mayoría de las veces personalizado, ¿no? En el que se convierte ese liderazgo digamos, en una sola persona, ¿no? Entonces, las experiencias políticas populares, policlasistas, movimentistas en nuestro continente, digamos, consiguen aunar todo ese haz de diversidad en potencia política a través de un liderazgo único, a través de una identidad que se forja para discutir con un otro, digamos, ese otro será la alianza de clases, otra alianza policlasista, que son la que busca mantener los privilegios de los sectores concentrados, y por otro lado, en un cuerpo doctrinario que permite fijar un rumbo distinto al de las clases dominantes, y a partir de esa construcción simbólica construir, digamos, ¿no?, masa crítica en términos simbólicos y en términos políticos para poder intervenir, digamos, ¿no?, en la lucha de clases en un determinado momento. Entonces, es muy interesante y muy importante, desde la perspectiva en la cual yo abrevo, poder entender, digamos, ¿no?, los movimientos nacionales y populares en América, no como una forma deficiente, porque no es exactamente igual a la forma en que se dio la lucha de clases en Europa, sino como formas propias de resolución de las tensiones y las contradicciones políticas y económicas y culturales en países donde se superponen e interrelacionan esas contradicciones entre capital-trabajo e imperio-nación, que no se dan en los países de molde, en la experiencia europea, ¿no? Entonces, a partir de acá, compañeras y compañeros, digamos, si uno toma y busca y bucea en la experiencia de los movimientos nacionales y populares en nuestra América, para no irse, digamos, ¿no?, al resto del tercer mundo, hay algunos elementos que nos permiten ver la riqueza de estos procesos. Por un lado, digamos, ¿no?, cuando uno analiza el accionar de estos movimientos, puede entender la caracterización de las tareas de los sectores populares en un determinado momento histórico y cómo se construye una herramienta de intervención efectiva, ya sea que logren los objetivos políticos que se propone, o por lo menos, digamos, si son derrotados, digamos, ¿no?, con la capacidad de resistir y de conmover muchas partes de los dispositivos de dominación de la época, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de policlasismo, hablamos, decíamos, ¿no?, de un continente, de una conformación de un sujeto político plural y diverso. Esa diferenciación nos permite a nosotros utilizar una herramienta que en política, y aún en los tiempos que corren, digamos, ¿no?, tiene mucha fortaleza y muchas cosas para entregar, que es la diferenciación entre enemigos y adversarios, digamos, ¿no? Si ustedes piensen que dentro de un movimiento policlasista, como vamos a ver en alguna experiencia histórica que ya vamos a pasar a ver, de estos movimientos nacionales hay intereses que se coaligan para enfrentar un enemigo principal,
pero que al interior del frente del movimiento nacional tienen contradicciones que muchas veces son importantes, ¿no? Entonces, la lectura, la sutileza, si me permiten la palabra, de poder entender la relación distinta entre enemigos y adversarios es algo que se puede enriquecer en la lectura de la historia de estos movimientos nacionales, ¿no? Y por otro lado, algo que ha sido un error histórico que se ha pagado caro en la lucha de clases en América, que tiene que ver con la dificultad que se ha tenido en algunos periodos históricos de no poder identificar las diferencias entre ideología e identidad, ¿no? Una cosa es la ideología digamos, desde donde uno se posiciona, de qué lado de la mecha, para decirlo en términos de los jóvenes, digamos, ¿no? de los intereses de los trabajadores o los intereses del capital, pero cuando te pones del lado de la mecha de los intereses de los trabajadores, que eso conforma el rudimento de un cuerpo ideológico, es decir, la ideología no es otra cosa que mirar el mundo desde unos determinados intereses. Y esos intereses, en nuestro caso, son los intereses de los trabajadores y del pueblo, ¿no? Esta ideología nace en la experiencia europea fundamentalmente e intrínsecamente vinculado a la historia de los movimientos socialistas y después comunistas, digamos, ¿no? Pero la experiencia en América nos dice que es necesario identificar, digamos, ¿no? La diferenciación entre ideología e identidad, sobre todo cuando uno tiene la perspectiva de que posiblemente la herramienta de intervención política más efectiva en un momento histórico sea esta historia de los movimientos nacionales que son policlasistas. Entonces, es completamente lícito y muchas veces efectivo pararse claramente en la ideología de los sectores populares y de los trabajadores, pero digamos, tener una identidad que no es el reflejo de lo que pasó en Europa, sino el reflejo ideológico-político de cómo se da la lucha de clase en estas formas particulares que adopta la historia en América, digamos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver eso. Pasando en limpio todo esto que acabamos de ver, y para ya terminar esta primera parte, nos queda una, ¿no? Entonces, todo esto nos permite a nosotros generar los rudimentos de una forma de interpretación histórica, ¿no? Esta forma de interpretación de cada uno de los momentos de la historia, podemos pensarla desde esta contradicción de las dos tensiones fundamentales de la sociedad, que yo les decía, imperio, nación y capital y trabajo, en cada uno de los momentos históricos, desde ahí desglosar cuáles son las alianzas de clases que, digamos, ¿no?, disputan un modelo de organización de la sociedad en cada etapa histórica. Ahí hay una noción que seguramente a los transcurso del curso, digamos, ¿no?, seguramente van a poder profundizar, que es la idea de la noción de modelo de acumulación del capital, ¿no? El capital siempre está sostenido por el mantenimiento de la relación capital-trabajo, pero no siempre es igual a sí mismo. El capital ha tenido formas distintas de cómo se manifiesta en la historia particular de un tiempo histórico y de determinados pueblos esta relación capital-trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea de modelo de acumulación nos permite a nosotros, nos permite ver cuál ha sido la forma histórica de articulación de la relación social capital-trabajo, cuál ha sido la forma en ese momento de la historia de las formas de organización de la producción, de las formas de la organización, digamos, también de la exacción económica, o sea, de la obtención de plusvalía, de la obtención de la tasa de ganancia del capital, cuál ha sido la forma de distribución, digamos, ¿no?, en esa economía de esa sociedad en ese tiempo histórico, es decir, si la forma de distribución de lo producido socialmente es extendida para alimentar, digamos, ¿no?, la reproducción del capital o no, o se circunscribe a sectores muy concentrados, es decir, y a partir de ahí poder analizar, digamos, ¿no?, producción, distribución, y cómo
otros dos elementos que son fundamentales se articulan en una lectura que, digo, conjuga lo económico y lo político. Tendríamos que ver la forma en que se manifiesta la producción del capital, las formas en cuál se distribuye lo socialmente producido, las formas en que actúa el Estado, garantizando y discutiendo la tensión entre capital y trabajo en un momento histórico, y por último, cuál es la correlación de fuerzas entre los bloques que buscan conmover la dominación del capital y los que buscan garantizarla. Estos cuatro elementos conjugados nos da, es la noción de modelo de acumulación, digamos, ¿no?, de cada una de las distintas etapas del capital. Y es una noción muy poderosa para poder entender y hacer lectura de los momentos históricos. El otro elemento que es indispensable para analizar, digamos, ¿no?, nuestro pago chico, nuestra sociedad, es poder insertar lo que pasa en ese modelo de acumulación de capital, que suelen ser globales, en una lectura de nuestras contradicciones, pero vinculada al momento del mercado mundial, de las relaciones internacionales, ¿no? Las tensiones de esas relaciones internacionales, digamos, muchas veces dan pautas de posibilidades de la actuación de los movimientos populares que son importantísimas de retener para poder entender las etapas, ¿no? Entonces, decíamos, el método de interpretación que nosotros proponemos es poder en cada momento de la historia identificar el cruce de contradicciones, capital, trabajo, imperio, nación, digamos, ¿no?, visualizar los bloques policlasistas que disputan el modo de organización de la sociedad, y al interior de cada uno de esos bloques conjugar una lectura política y económica. Es decir, analizar los sectores sociales que lo componen, cuáles son sus intereses, cuáles son las contradicciones principales y secundarias de estos distintos sectores digamos, de la vida de una sociedad, cuáles son las identidades con las cuales, a partir de las cuales participan de la vida política, cuáles son las herramientas organizativas, sus métodos de lucha, formas de liderazgo y formas de representación. Todo esto nos permite a nosotros vislumbrar en cada uno de los momentos de la historia cuáles han sido las formas de intervención de los movimientos populares, digamos, ¿no?, para poder, ya sea consiguiendo triunfar en las tensiones políticas o resistiendo el proyecto que vienen a imponer las minorías que buscan garantizar sus intereses, digamos, cuál ha sido el desenvolvimiento de la posibilidad de intervención de nuestro pueblo en la historia, ¿no? Entonces, desde esto, dicho así rápido, ¿no?, seguramente necesita una lectura muy profunda para poder laburar a partir de estas categorías, ¿no? Pero desde cuando uno incorpora este método de interpretación de los momentos históricos, nos permite periodizar y analizar cada uno de los momentos de la historia, ¿no? Yo ahí les compartía con ustedes una lectura que no puede haber otras, ¿no?, de cuáles son los momentos históricos, poniendo en 8, ¿no?, cuáles son los momentos históricos que nos atraviesan en la historia desde las luchas emancipadoras. Primero son esos, ¿no?, las luchas primero por la emancipación y después por la independencia. Un segundo momento que es el de la consumación de la independencia y luego el desdoblamiento, digamos, ¿no?, de los que triunfan, de los que triunfamos en la lucha, del bloque que triunfa obteniendo la independencia en formas, digamos, ¿no?, de guerras civiles, discutiendo cuál es el modelo de sociedad que se va a implementar. En tercer momento, digamos, después de 50, 60 años de guerras civiles, el triunfo, digamos, de los sectores concentrados, consolidando el Estado liberal y constituyendo un modelo de relación desigual con el mundo, con el primer mundo, digamos, con el mundo capitalista occidental europeo, a través de la dominación británica con el modelo agroexportador. Un cuarto momento, que es en un momento muy particular de la historia del capitalismo y del momento de acumulación, del modelo de acumulación del capital que cambia, digamos, ¿no? El cuarto momento es el momento industrializador, digamos, ¿no?, el momento de sustitución de importaciones. Estudiamos en la escuela secundaria, con distintas etapas a su interior.
El quinto momento, a partir de mediados del siglo XX, digamos, ¿no? La industrialización monopólica y transnacionalizada, es decir, un modelo que seguía con las pautas de industrialización amanecidas desde la década del 30 y delante, y fundamentalmente fijadas en la memoria histórica para nosotros con la irrupción del peronismo, pero con un sentido de clase distinto. Industrialización sí, sin distribución, sin justicia social, y sin actores, digamos, ¿no? Protagónicos del mundo del trabajo, en tanto empresarios nacional, sino transnacionalizado y monopólica, o sea, concentrada, ¿no? Aún así hay un momento peor, como diría un vendedor, digamos, ¿no? Como si esto no fuera poco, desde la década de los 60 en adelante, tenemos el neoliberalismo triunfando a partir de 1974 o 76, como quieran, digamos, ¿no? En su faceta militar y luego civil, digamos, ¿no? Con la imposibilidad del primer alfonsinismo de construir un modelo autónomo, y después, digamos, ¿no? la tradición, el envilecimiento del movimiento nacional justicialista con la presidencia de Menem, y después, digamos, ¿no? el fracaso y adaptación a la globalización imperante, digamos, ¿no? de la alianza, ¿no? Del gobierno de la alianza. Después tenemos otro momento que para nosotros es un momento de recomposición de la producción y del trabajo, digamos, de un modelo basado en la recomposición de la producción y del trabajo, que es la etapa, si quieren, kirchnerista, para ponerle nombre y apellido. El octavo momento es digamos, ¿no? el regreso del neoliberalismo con consenso electoral, esto es el macrismo, y la actualidad, ¿no? Con modelos en una sociedad que está fuertemente atravesada por una disputa de modelos, que es las tensiones y las contradicciones que estamos atravesando en este momento, ¿no? Sintetizando, estas lecturas a partir de un método de interpretación, identificando, digamos, ¿no? modelos de acumulación del capital, momentos de las relaciones internacionales, visualizando cuáles son los bloques que disputan un proyecto de sociedad, descomponiendo esos bloques, digamos, ¿no? para analizar componente, contradicciones principales y secundarias, identidades, formas organizativas, métodos de lucha, formas de representación y liderazgo, digamos, ¿no? son herramientas que cuando están al servicio de la organización colectiva, y como decía al principio, no son solamente un conocimiento individual, se convierten en una base, digamos, ¿no? para caracterizar la realidad y a partir de ahí intervenir políticamente con las armas de la crítica, como dirían los clásicos, mucho más afilada, ¿no? Estar menos a ciegas, poder entender la sociedad no solo en el pasado, digamos, sino poder, a partir de esos mismos análisis, poder vincular esas experiencias históricas con los que nos pasa hoy, y a partir de ahí, digamos, ¿no? caracterizar las tareas que tenemos como sujetos políticos actuantes sobre la realidad, digamos, ¿no? para lograr una patria y una sociedad que valga la pena ser vivida, ¿no? Entonces, esto es la primera parte que quería analizar con ustedes. Y sintetizando con esto, ¿no? En esta conformación de bloques que pujan por imponer un modelo de organización de la vida, de la sociedad, digamos, ¿no? vamos a tener en nuestra historia, digamos, en toda nuestra historia independiente, una realidad que, digamos, atraviese toda nuestra historia. Cada vez que los sectores concentrados, los sectores dominantes de la sociedad, vinculados a determinadas formas digamos, ¿no? de supremacía del capitalismo internacional en cada uno de los momentos, logró imponer las formas de organización del país, su relación con el otro, con espejo con lo que decíamos, ¿se acuerdan de Occidente respecto al mundo? Es decir, la relación de las clases dominantes argentinas respecto al otro, al interior de la sociedad, que somos los sectores populares y los trabajadores, que son también percibidos como portadores de atraso y de barbarie. Esa relación desigual siempre se manejó a partir de 5 o 6 elementos que son una constante en nuestra historia. Se niega al otro, y a partir de negarlo, digamos, ¿no? de negarle estatus, aún de negarle estatus de humanidad, de negarle estatus de civilización, se lo demoniza. A partir de esa demonización
digamos, ¿no? Se operan múltiples formas de la exclusión, desde las más crueles, como la desaparición de personas, hasta la exclusión simbólica, para poder garantizar una explotación que es, digamos, ¿no? El corazón de la relación, digamos, ¿no? De la relación social, que viene a garantizar esta forma, digamos, ¿no? De organización de la vida, y valga la redundancia, cuando, digamos, existe el capitalismo, ¿no? La negación, la demonización y la exclusión del otro como formas que permiten su explotación, digamos, ¿no? Y en determinados momentos también la normalización en tanto derrotado, y la asimilación del otro, ¿no? Les pongo un ejemplo de esto que es histórico. Si ustedes leen a los principales teóricos de mediados del siglo XIX, incluyendo algunos muy controvertidos y potentes como Alberdi, digamos, ¿no? O Sarmiento, entenderá al sector social de los desposeídos del interior, que se alzaban en montoneras contra, digamos, los gobiernos de la burguesía comercial porteña, digamos, ¿no? Como, digamos, ¿no? Como alguien que debía ser eliminado del contexto de la sociedad argentina, ¿no? La civilización o barbarie expresado a través de la violencia política. Una vez que es derrotado, este sujeto, digamos, ¿no? Insurgente, que viene a resistir el modelo que se trata de imponer desde el centro, digamos, desde Buenos Aires, de la burguesía comercial porteña, con otros actores, digamos, ¿no? Una vez que es derrotado políticamente, ya no se trata de eliminar al gaucho, digamos, ¿no? Y a los sectores del interior, sino que se trata de asimilarlos en tantos trabajadores a la nueva maquinaria de dominación que se va a implementar con, digamos, ¿no? Garantizada por la consolidación del Estado Nacional, ¿no? Para eso, por ejemplo, uno de los elementos de ortopedia social, de esa normalización, asimilación, es la escuela, ¿no? Y por eso la ley, digamos, ¿no? que se va a forjar en ese momento. Primero, cuando el sujeto era insurgente, hay que derrotarlo por la violencia. Cuando es derrotado, hay que normalizarlo y asimilarlo para que sea una polea de transmisión de la construcción de esta relación capital y trabajo en el momento agroexportador de la Argentina, ¿no? Siempre, siempre, siempre nuestras clases dominantes actuaron así, negando, demonizando, excluyendo, para garantizar la explotación, digamos, ¿no? Y normalizando y asimilando cuando pueden derrotar a los sujetos populares. Y siempre fue la intervención en la historia de los sectores populares la que ensanchó la democratización de la sociedad, digamos, ¿no? Y la ampliación de derechos en nuestra historia, digamos, ¿no? Desde que se conforma la República Argentina. Eso es una marca de identidad de nuestras disputas políticas, de nuestras luchas políticas, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Como metodología. Y a partir de ahí, podríamos analizar algunos de los momentos de la historia para poder usar ese arsenal de herramientas que se hizo bastante largo, digamos, ¿no? En un determinado momento histórico. Pero no sé, José, ¿cómo estamos? Hacemos un corte, si querés, vamos con preguntas desde acá, o, digamos, ¿no? o continuamos. Esto me dirán ustedes. No, Dani, avancemos con el Porque primer ya bloque. se hizo bastante largo, te voy a decir. No, pero me parece, por lo que estuve chateando con algunos compañeros, que va bien y están todo el mundo muy atento. Avancemos con el primer bloque, el escenario de emancipación latinoamericana, que va a servir de ejemplo de todo el herramental que explicaste, y vemos hasta dónde llegamos. Dale, bueno, vamos. Compañeras y compañeros, como dijo alguna vez un compañero que me escuchaba dar clase, decía que mi capacidad de síntesis se fue con la placenta, digamos, ¿no? Y no le faltaba razón. Hablo hasta por los codos, como verán. Pero bueno, la idea era poder compartir, se va achicando el tiempo, así que vamos a tratar de avanzar en una de las experiencias, ¿no? Si quieren, la primera, ¿no? ¿Cómo se da esta idea digamos, ¿no? Cómo se da la conformación de los cruces entre capital, trabajo, imperio, nación en un determinado momento de la historia, y cómo se conforman bloques, digamos, ¿no? Que van a disputar el modelo de organización de la sociedad. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, para verlos en el proceso de la emancipación, nosotros
tenemos que, primero, como dijimos, situarnos en el escenario, ¿no? El escenario internacional era un momento donde las relaciones sociales capitalistas están imponiéndose en la Europa de la época, y que hay una fuertísima lucha entre los países, digamos, que lograron primero amanecer, digamos, en esas relaciones capitalistas por la hegemonía de ese desarrollo capitalista, ¿no? Si ustedes van a poder ver en esta etapa de la historia, que digamos, hacia finales del siglo XVIII, 1780, 1700, cuando esta lucha ya empieza a fraguarse. Dani, te muteaste. Ahí está, ahora me desmuteé, perfecto. No, les decía que a partir de mediados del siglo XVIII, digamos, ¿no? Y de ahí en adelante, hay una profunda lucha, digamos, ¿no? Por ver quién lidera la imposición de estas nuevas relaciones capitalistas en Europa. Digamos, lo que les decía es que España, a pesar de ser un imperio rico de la época, había perdido el tren de esta forma de organización del capitalismo por varias causas, ¿no? Que no viene ahora a poder contarles porque si no sería larguísimo, pero había quedado atrás, y las relaciones sociales capitalistas en España habían sido, digamos, ¿no? Ahogadas de alguna manera, y toda la riqueza que España, digamos, obtenía de sus colonias, uno de los imperios coloniales más ricos de la época, pasaba a realizarse, dirían los pensadores marxistas, en las economías capitalistas, fundamentalmente primero de Holanda y después de Inglaterra y Francia, ¿no? Inglaterra y Francia son los países que van a pujar por la hegemonía del desarrollo del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Van a pujar por predominar, digamos, ¿no? Primero en Europa y a partir de ahí con los imperios coloniales y después, digamos, con sus imperios en todo el orbe, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con España de la época y qué pasaba con nosotros? ¿Cuál era la tensión, digamos, ¿no? Que España, decimos, había perdido esa carrera por el desarrollo, y los intereses de la corona, que era seguir, digamos, ¿no? Constituyéndonos a nosotros como un mercado de los productos europeos que España no fabricaba, sino que importaba y nos traía, digamos, ¿no? Desde el resto de los países más avanzados en sus formas organizativas de la producción, y por otro lado, digamos, que nosotros seguíamos produciendo materias primas y minerales en forma monopólica para poder alimentar como un chorro, digamos, ¿no? El despliegue de la sociedad española de la época, empieza a chocar en este momento de crisis con las demandas de una enorme, de una importante cantidad de sectores del mundo colonial, digamos, ¿no? Van a entrar en colisión esos intereses que se habían mantenido inconmovibles por siglos al calor de esta lucha, digamos, ¿no? Por imponerse en el desarrollo capitalista, los cambios de relaciones de fuerza entre las naciones centrales y las colonias, y la imposibilidad fundamentalmente de los españoles de garantizar, digamos, ¿no? el abastecimiento de los dominios americanos, porque se va quedando y lentificando su posibilidad, digamos, ¿no? de producir, que ya había quedado cerrada, y de abastecer, digamos, con productos europeos a los dominios americanos. Tanto Inglaterra como Francia querían abastecer a las colonias por ellos mismos para fortalecer su predominio, digamos, ¿no? Colonial y económico, y para que las ganancias, las riquezas de los países del tercer mundo fluyeran hacia sus sociedades, ¿no? Entonces, los productores y comerciantes criollos, por un lado, que eran el sujeto privilegiado con el cual el monopolio y la corona española se relacionaban en nuestra economía y en nuestra sociedad, entran a tener, digamos, ¿no? Cada vez más confrontación con esta idea monopólica del comercio manejado por, digamos, ¿no? Por España. Por otro lado, digamos, ¿no? Hay un montón de sectores que, por supuesto, por los niveles de explotación y de relación desigual que se sostenían desde el inicio de la colonización, ya tenían contradicciones muy fuertes, ¿no? No solo ahora los productores
terratenientes y mineros descontentos, las burguesías, digamos, ¿no?, comerciales que no eran parte del monopolio español porque eran criollos, las pequeñas burguesías urbanas y rurales que tenían sus caminos de superación cortados porque al ser criollos no podían ser parte de los principales puestos, ya sean económicos o políticos de la colonia, junto a los sectores esclavizados y las masas populares fundamentalmente originarias que eran explotadas y marginadas hace siglos. Todo ese continente, en un momento de debilidad, digamos, ¿no?, de la corona española, que va después a fraguarse, digamos, ¿no?, con la ocupación militar por parte de Francia de su territorio en 1808, digamos, ¿no?, y la deposición del rey. En ese momento de tensión política se va a conformar un bloque, retomamos la idea de bloque, que es conducido, digamos, por estos españoles americanos, tanto del comercio y de la producción, que van a buscar en este momento de crisis internacional, piensen, ¿no?, se está discutiendo la hegemonía mundial, como va a pasar en otros momentos de la historia. Eso genera cortes en los circuitos del mercado mundial, esos cortes generan, digamos, ¿no?, que procesos que están aceitados en términos económicos se interrumpan, eso genera crisis económica, y la crisis económica se va conformando con la posibilidad de la aparición de una crisis política. Cuando esa crisis política, digamos, ¿no?, tiene un sujeto, en este caso policlasista, como verán, productores terratenientes y mineros, comerciantes no monopolistas criollos, las pequeñas burguesías urbanas, pensemos en un Mariano Moreno, digamos, ¿no?, pensemos en Belgrano, pensemos, y los sectores populares que ya de 1780 con Tupac Amaru, digamos, ¿no?, habían dado manifestaciones fuertísimas, digamos, ¿no?, de resistencia frente al status quo. Todo eso en este momento de crisis va a permitir la conformación de un bloque que va a desafiar, digamos, ¿no?, la dominación política de los españoles, ¿no? Eso es el proceso que empieza, digamos, ¿no?, en 1806 con las invasiones inglesas, donde digamos, las autoridades españolas desertan de la defensa de Buenos Aires y del virreinato, y digamos, el sujeto protagónico de la reconquista son los criollos. A partir de esa conformación de poder militar y político, digamos, en 1808, cuando Napoleón invada España, digamos, no va a aparecer una crisis política. En esa crisis política, primero los criollos no buscan la independencia, como muchas veces y durante décadas nos enseñaron en la escuela, sino que buscan niveles mayores de autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Poder garantizar sus intereses a partir de este bloque político que habían conformado para ver cómo se resolvía la situación en el mundo. Y a veces esos sectores buscan ser parte, digamos, ¿no?, de coronar digamos, ¿no?, una figura real de los franceses, a veces buscan, digamos, ¿no?, que convertirse en un protectorado de Inglaterra, es decir, van buscando autonomía de la dominación española para poder insertar sus intereses dentro de, digamos, ¿no?, este contexto internacional de crisis global, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es que todo este y este bloque de contradicciones frente a los privilegios de la metrópoli se coaliga, tiene capacidad de intervención política, y aparece ahí, a partir de 1810, la posibilidad de mover, de descentrar, de empezar a terminar con el poder político español. Después hará falta la guerra, ¿no? Porque, bueno, en 1810 se termina con el gobierno, pero no se termina ni con la presencia ni con el poder político en lo que era el virreinato del Río de la Plata y en América del Sur. Hará falta que estos sectores se preparen y conformen este bloque político-económico, lo conviertan en una máquina bélica para poder garantizar estos niveles de autonomía que habían obtenido. Y a partir de ahí, como dirá un historiador que a mí me gusta citar, la independencia la van a fijar los acontecimientos. Es decir, cuando vuelva el rey español, digamos, ¿no?, y
y clausure toda posibilidad de entendimiento con mayores niveles de autonomía y una relación más igualitaria entre colonias y la monarquía española, digamos, ¿no? Los sectores que conducen este bloque se van a decidir por la independencia, digamos, ¿no? Porque ya entienden que no hay manera de seguir garantizando sus intereses con el viejo régimen del colonialismo español, y se lanzan, digamos, ¿no? a la aventura de construir, digamos, ¿no? la independencia. La independencia es un proceso de organización y movilización popular muy importante, que logra su cometido a nivel, yo les diría que es, digamos, ¿no? Ese movimiento de rebelión es uno de los más importantes de la historia mundial por su magnitud. Casi todo un continente se libera del yugo colonial, digamos, ¿no? Y salvo el caso de Brasil, digamos, que es un caso muy particular, todo se hace en una guerra anticolonial contra uno de los principales ejércitos del mundo, digamos, ¿no? Entonces, la lucha colonial americana no, es muy importante, y en realidad debería ser un momento de orgullo, y lo es, digamos, ¿no? Esa guerra por la emancipación debería ser un momento de orgullo, digamos, de los sectores populares, porque protagonizaron ese momento, digamos, no fueron protagonistas, más allá que en la alianza y el bloque que se conjugó para obtener la independencia. Obviamente es una vez que se consigue la independencia y se entiende que no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Y que hay que construir una nueva organización de la sociedad. Claramente, el proyecto de sociedad que tenían los productores que después iban a ser terratenientes, o los mineros de Contentos del Alto Perú, o los comerciantes, digamos, ¿no? de la burguesía comercial porteña, no eran los mismos que tenían los sectores del interior, digamos, o los sectores de los pueblos originarios. Entonces, la dinámica de los movimientos policlasistas es que un conjunto, digamos, ¿no? de diversidades se coaligan con un fin, van a la disputa política, y cuando logran su objetivo, ese bloque, esa alianza de clases, suele disolverse por las contradicciones que tienen en su interior. Y empieza otro momento de la lucha política, digamos, que es distinto a este inicial. Entonces, nosotros lo podemos ver muy claramente en este escenario de la guerra de la independencia. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá me siguen escuchando? Sí. José, compañeras, compañeros, pues yo los... Sí, atentamente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto, vamos bien entonces. Vamos bien. La verdad que me están aguantando los trapos, realmente estoy muy agradecido. Sí, sí, todos contentos. Entonces, pensemos de nuevo, ¿no? Entonces, hay un bloque que, a partir de la contradicción contra el enemigo principal, que es el colonialismo, digamos, ¿no? Los privilegios de la metrópoli, empieza a constituirse desde esos intereses en un sujeto político. Para constituir un sujeto político no te podés quedar solo en el terreno económico de tus intereses frente a un adversario mayor. Tenés que construir vehículo político, tenés que construir sociabilidad, y tenés que construir, diríamos hoy, un discurso, digamos, ¿no? Una mística, una identidad y digamos, ¿no? y una forma de marcar un camino distinto al status quo. Eso se concentró en estas primeras etapas en la idea de la libertad y de la emancipación, de la independencia, pero fundamentalmente la idea de la libertad frente a la dominación española. Esa libertad iba a ser interpretada, digamos, ¿no? De distintas formas según los intereses de cada uno de los sectores, pero todos los sectores pujaban, digamos, ¿no? detrás de esa idea de la libertad, digamos, ¿no? por terminar con los privilegios de la metrópoli. Vuelvo a reiterar, una vez conseguido este objetivo político, digamos, ¿no? los sectores que ganaron, los sectores que triunfaron políticamente, se desdoblan en distintos proyectos de sociedad. Y a partir de ahí aparecen nuevas luchas políticas, que en nuestro país son los 70 años de guerras civiles, compañeros y compañeras. Es decir, proyectos de sociedad, o en otros casos sin terminar de esbozar proyectos, pero resistencia a otros proyectos, digamos, que se van convirtiendo con centralidad por la capacidad de los actores. Estoy pensando, digamos, ¿no? en el unitarismo, por ejemplo. Digamos, ¿no? Hay un proceso
donde se desdobla el bloque original y aparecen nuevas tensiones, nuevas contradicciones y nuevas luchas. Eso en la Argentina serán 60, 70 años de guerras civiles, que no son, hay un historiador famoso de nuestra historia que le llama a ese momento periodo de la anarquía, digamos, ¿no? Que es decir, bueno, estos tipos se peleaban, nadie entendía por qué. Bueno, en realidad es una interpretación de la historia bastante maniquea, digamos, ¿no? Porque en realidad, más allá de la capacidad de objetivar en papeles por qué peleaba cada uno de los sectores, todo el mundo tenía muy claro qué estaba defendiendo en esta disputa en las guerras civiles, digamos, ¿no? Son disputas que duran muchísimo tiempo, porque hay un empate hegemónico, diríamos, después para el siglo XX, entre sectores que tienen formas de organización de la existencia, digamos, que terminan siendo antagónicas, digamos, ¿no? Es decir, que confrontan hasta que alguno de los sectores triunfa, y eso se va a dar con la derrota en plano nacional de las montoneras federales, y en el plano internacional con la derrota, digamos, ¿no? del Paraguay, que era en la guerra de la Triple Alianza, digamos, que era una de las formas de organización de la sociedad distinta a la que proponía, por ejemplo, el unitarismo en Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces, cuando se derrota eso, cuando se derrota al sujeto insurgente que impedía, volvamos a lo que vimos antes, ¿no? La conformación de la civilización y el progreso en nuestro país, digamos, ¿no? Se va a pasar a partir del 1770 en adelante a consolidar el Estado Nacional. Ustedes piensen, ¿no? Tenemos emancipación desde 1810, tenemos independencia desde 1816, o sea que si sos independiente tenés un Estado propio. 1816 hasta 1880 fue el proceso, digamos, ¿no? donde irrumpieron las luchas populares y dejaron su huella en la historia, y recién la estabilización en clave, digamos, de derrota de los sectores populares se da con la conformación y consolidación del Estado Nacional en clave liberal, acompañando el nuevo momento, digamos, donde lo que vieron al principio, la lucha por imponerse en el desarrollo capitalista, eso ya se resuelve. En esa lucha triunfa Inglaterra, organiza la economía internacional, el mercado mundial, digamos, ¿no? La relación entre capital-trabajo a nivel mundial, desde su predominio económico, político y bélico, y, digamos, ¿no? La resolución de la crisis de las guerras de la independencia en nuestro continente, en nuestro país, perdón, va a consolidar el Estado Nacional, digamos, acompañando esa consolidación del Imperio Británico, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos, así rápidamente, digamos, para no hacerlo más largo, poder ver cómo utilizar este análisis de los movimientos policlasistas, digamos, ¿no? Y las conformaciones, las identidades, los momentos de liderazgo, de formas de organización y vehículos de lucha en un momento muy particular de la historia. Entonces vamos a tener, qué sé yo, los caudillos federales por un lado, en el bloque popular, vamos a tener digamos, con pensamientos diversos, algunos de ellos sin poder plantear un proyecto de sociedad distinto y opuesto, digamos, ¿no? al de la burguesía comercial porteña y los futuros terratenientes bonaerenses, digamos, ¿no? Pero sí resistiéndose a que los sectores populares sean, digamos, ¿no? los que paguen el precio de esa transformación profunda denominada modernización de la sociedad argentina, digamos, ¿no? Eran, como diría Jauretche, esas montoneras, esos caudillos se conformaron como sindicatos del gaucho, ¿no? En algunos casos con demandas más reivindicativas que políticas, en otros casos no, digamos, ¿no? Como por ejemplo Felipe Varela, que escribirá unos manifiestos donde uno puede ver ahí la columna vertebral de un proyecto de sociedad, digamos, ¿no? muy, muy en línea con lo que venía pasando, por eso lo mencionaba, en el Paraguay, digamos, ¿no? de Francia y Solano López. Pero bueno, esas resistencias y esos proyectos fueron derrotados hacia finales del siglo XIX
y se avanza en la instauración, digamos, ¿no?, de un Estado liberal en lo político, digamos, ¿no?, conservador en lo económico, y, digamos, vinculado desigualmente al mundo a través de ser proveedores de materias primas y de elaborar, digamos, ¿no?, de la nueva división internacional del trabajo. Entonces ahí podemos ver un escenario, digamos, de cómo se mueve nuestra historia. Y del otro lado, si me permiten, veamos el bloque que se conforma, ¿no?, del lado de los ganadores. Por un lado, les decía, los dos actores protagónicos van a ser la burguesía comercial porteña, y también los que después iban a conformarse como terratenientes, que eran los productores digamos, ¿no?, los productores ganaderos de la provincia de Buenos Aires, pero en la medida que van triunfando en las luchas civiles, van incorporando a permítanme la palabra, a las oligarquías de las provincias como socios menores de ese bloque que después iba a conducir el modelo agroexportador. Entonces, por un lado se derrota a los sectores populares, y por otro lado se conforma un bloque ya no porteño, digamos, ¿no?, sino un bloque nacional de las clases dominantes para conducir, digamos, ¿no?, con el dominio internacional de los británicos, una nueva forma de articulación, digamos, ¿no?, de las relaciones sociales en nuestro país. Ahí tenemos un ejemplo. No sé cómo vamos, José, si querés paramos acá para las preguntas o vamos con otro, con eso como dirán ustedes. Para mí, si vamos hasta las 20 horas, son 20 minutos más, porque se van a ir todos. Me parece que cualquier cosa de los compañeros y compañeras por el chat, digan si les parece que está bien ir hasta las 20 horas, son 20 minutos más, con un próximo periodo. Me parece que está todo el mundo como muy interesado, por lo que percibo. Yo no estoy mirando el coso, a ver, sí. Acá está. Sí, dale tranqui, 20 minutos más, Dani, si podemos. Como usted diga, estimado. Sí, vamos. Bueno. Acá, no sé si están viendo, estimo que sí, digamos, ¿no?, la plaquita. Ahí podemos ver lo que acabamos de analizar, digamos, ¿no? El bloque independentista vence al enemigo principal, se desborda. Vuelvo a decirlo, como en toda la alianza policlasista, esto es importante retenerlo porque nos permite analizar los idas y vueltas de esas alianzas que son el vehículo de la participación de los sectores populares en la historia, ¿no? Entonces, se desdoblan distintas posiciones que acompañan intereses de clases, la confrontación se hace inevitable, eso se llama en nuestra historia guerras civiles, y los sectores que se van a coaligar en un nuevo bloque, que son los sectores de la burguesía comercial porteña, los productores, digamos, ganaderos y mineros, que se convierten en socios menores de las potencias, sobre todo de Inglaterra, y después, cuando van venciendo y construyendo la argamasa del Estado que quieren, digamos, ¿no?, que están planeando como forma de organización de la superestructura política, convidan a las élites del interior a ser parte de ese modelo agroexportador, ¿no? Entonces, ahí está pasado en limpio. Como decíamos, la otra cosa a retener es, digamos, ¿no?, que la historiografía durante muchos años analizó que ese periodo de 50, 60 años de guerras civiles tenía que ver con el atraso, digamos, ¿no?, de nuestra barbarie, digamos, de la incapacidad de poder gobernarnos por nosotros mismos. Bueno, nada más lejos que eso. Es la primera manifestación en nuestra historia, ya en nuestra historia independiente, de una disputa, de la resolución de una disputa entre proyectos, digamos, ¿no? Uno podríamos llamarle desarrollo endógeno propio y otro subordinado a la metrópoli. Esta tensión nos va a acompañar en los 200 y pico de años de historia. De hecho, la podemos ver en cada uno de los momentos en las cuales podemos diseccionar nuestra historia política, digamos, ¿no? A ver. Entonces, vamos a un segundo momento, si quieren, ¿no?, que es la consolidación de este modelo agroexportador vinculado al Imperio Británico. Entonces, esta consolidación del Estado liberal, de la consolidación del Estado, nosotros diríamos del Estado liberal, tiene un prerequisito.
El prerequisito son, digamos, ¿no?, 2 o 3 elementos. En lo político es la derrota militar de las masas federales, como vimos, digamos, ¿no?, la derrota del contraejemplo posible, más allá de sus dificultades, que es el Estado Autónomo del Paraguay, y después, una vez destruido y derrotado esas masas federales, la violenta campaña contra el indio para expandir la frontera agrícola-ganadera, ¿no? Entonces, una vez consolidados estos prerequisitos, hay un elemento que es fundamental para poder anclar la economía agroexportadora al mercado mundial, porque no había manera de sacar la producción, digamos, ¿no?, con los niveles de infraestructura que existían. Entonces acá va a aparecer una fuertísima intervención, digamos, después de digamos, ¿no?, de los capitales extranjeros, británicos fundamentalmente, para crear digamos, ¿no?, una superestructura. El corazón de esto, como ustedes saben, es el ferrocarril, digamos, ¿no?, que permitiera subordinar toda la producción local a esta lógica de la relación, digamos, ¿no?, de la división internacional del trabajo. Decíamos, ¿no?, esta cuestión de la modernización dependiente del país va a complejizar la trama social, porque aparecen otros actores. Ya solo pensemos, ¿no?, teniendo ferrocarriles y puertos muchísimos más consolidados, aparece ahí, digamos, ¿no?, la posibilidad de nuevas formas de organización del trabajo, nuevos sectores que se convierten en trabajadores. A eso, por supuesto, hay que agregarle la inmigración y todo lo que ya sabemos por nuestra historia, pero lo que quería retener con ustedes es que este momento va a complejizar la trama social de la Argentina. Y esa complejización, digamos, va a generar que aparezcan nuevos actores económicos que en algún momento van a tener que convertirse en actores políticos, como vimos en estas disputas, ¿no? Entonces, cuando la complejización de la trama social, digamos, ¿no?, la creación de riqueza social a partir del modelo agroexportador genera, digamos, ¿no?, una concentración tremendamente pronunciada de la riqueza producida en nuestra sociedad, digamos, ¿no?, que esto tiene que ver con la escasísima, digamos, ¿no?, reinversión productiva y la mucho menos distribución de lo socialmente producido, digamos, con los sectores populares. La complejización que tiene como trama el crecimiento de la inmigración, el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios, van a aparecer nuevos actores, de los cuales a nosotros desde los sectores populares nos interesa retener 2, ¿no? Sectores medios, que van a empezar a reclamarle al régimen, digamos, ¿no?, una mayor participación en el aparato del Estado que se agranda y se especializa, y por otro lado, una mayor apertura en el sistema político como forma de ascenso social, inclusive, digamos, ¿no? Todo esto, por supuesto, cuestionando bastante poco el modelo agroexportador, que en ese momento está como exitoso, digamos, ¿no?, que es visto como exitoso. Una de las transformaciones de esta demanda de los sectores medios, digamos, ¿no?, de apertura política y económica, digamos, que es negada por el régimen, es la aparición del radicalismo irigoyenista, ¿no?, que, como sabemos, llega al gobierno en 1916. Y la otra, también con un nivel de radicalidad importante, es la lucha reivindicativa y en algunos casos política, digamos, de la clase trabajadora ante los niveles que se radicaliza entre los niveles tremendos de explotación de la época, ¿no? Entonces, acá, esto, como todos saben, está vinculado a la historia de la inmigración, digamos, ¿no?, con la incorporación de las ideologías más avanzadas de la época en la clave europea en términos de defensa o de los intereses, digamos, ¿no?, de los trabajadores. En una primera instancia el socialismo y el anarquismo, y después un poquito más tarde, cuando se complejice y se profundice los primeros intentos de industrialización del país, va a aparecer, digamos, ¿no?, el comunismo como un sujeto protagónico en la conformación, digamos, y en la dinámica de la clase trabajadora. Entonces, la nueva articulación de bloques en el modelo agroexportador es, por un lado,
burguesía comercial porteña, ya sí los terratenientes, digamos, de la provincia de Buenos Aires, las clases dominantes del interior y el capital financiero, digamos, ¿no? y productivo británico. Y por otro lado aparecen sectores sociales vinculados a la necesidad de apertura del sistema político y de la distribución, digamos, ¿no? en sectores medios, y una clase obrera, digamos, ¿no? que empieza a tener una fuerte impronta reivindicativa y duras luchas, digamos, ¿no? Lo que no va a pasar es que, digamos, ¿no? Se conforme un bloque con capacidad de intervención entre los sectores medios y la clase trabajadora, ¿no? Van a ser protagonistas de la resistencia al modelo oligárquico, pero no van a poder confluir, digamos, ¿no? en una herramienta política que potencie estas dos vertientes de la intervención popular. Ni siquiera el gobierno de Irigoyen, que tiene fuertísimas contradicciones y termina en algunos casos reprimiendo violentamente a la clase trabajadora, digamos, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de la conformación de un bloque que pase de la lucha reivindicativa a, digamos, la intervención política. Entonces, la dominación política de la élite no va a verse amenazada en todo el proceso hasta que, y volvemos al principio, ¿no? El escenario internacional cambie, aparezcan nuevas condiciones, digamos, ¿no? de la disputa al interior del capitalismo a nivel mundial, una nueva conformación que va a después terminar en un nuevo modelo de acumulación del capital, descentrando este capitalismo liberal y apareciendo lo que nosotros después vamos a llamar keynesianismo, estado de bienestar, o tienen múltiples nombres, pero pasar del predominio y la hegemonía británica en el comercio internacional a través de un imperio colonial a formas, digamos, ¿no? de la producción con niveles de centralidad de la, digamos, ¿no? de la producción y con nuevos actores como Estados Unidos, Alemania o Japón, y la disputa profundísima de una nueva ronda de disputa, digamos, por el predominio internacional entre estos actores, que va a generar nuevas condiciones, crisis económica que después se va a convertir en crisis política y, digamos, ¿no? un nuevo contexto para el desenvolvimiento de la lucha de clases en nuestro país. Entonces, bueno, esto es rápidamente lo que podemos ver del modelo, de la situación económica y política del modelo agroexportador, digamos, ¿no? y el predominio del imperio británico. José, yo sigo y por favor te pido que me digas cuando ya estamos para empezar el intercambio, ¿sabes? Yo creo, Dani, si podemos, me parece que no hay muchas preguntas formuladas, porque me parece que hubo muchísima atención en tu exposición. Nos quedan hasta las 8 de la noche, 6-7 minutos. Si querés que vayamos, si querés ir redondeando, para sí, llegar dale. A un punto de cierre, y dejamos abierto las otras etapas para las próximas, con tu base, con la base de tu PowerPoint. Dale, perfecto. Vamos por ahí. En realidad, para ir concluyendo, primero, gracias por el aguante y porque sé que es larguísimo, lo virtual no se presta a tanto tiempo de desarrollo, así que yo no estoy mirando, pero si José dice que esto siguen con niveles digo, por lo menos estoy viendo que hay 125 compañeras y compañeros, la verdad que agradecidísimos por la atención, digo, ¿no? Lo importante a retener para mí de toda esta exposición es la particularidad en sociedades como las nuestras de cómo se da la lucha de clase o las luchas populares, digamos, ¿no? en el contexto de países como los nuestros. Las formas de intervención de los vehículos políticos, que a mi juicio la idea de movimiento es muy interesante de pensar en esta clave, porque nos permite pensar los distintos momentos de la historia
ya no viendo las formas de intervención de los sectores populares como una forma infantil de participación y, digamos, ¿no? y subordinada a, digamos, ¿no? a caprichos de grandes personas, sino como la forma concreta en la cual se dan en los países dependientes como los nuestros el cruce de contradicciones, digamos, ¿no? principales de nuestras sociedades, que como dijimos son imperio, nación y capital y trabajo. Capital y trabajo como la trama de organización de la relación social capitalista de los países dependientes como los nuestros, y la relación renovada, pero siempre desigual, entre los imperios primero coloniales y después el imperialismo con los países llamados dependientes, ¿no? de esa relación desigual. Entonces, ese cruce nos da una forma de intervención. Esa forma de intervención puede ser rastreada en cada uno de los momentos de la historia y tiene características. Esas características son el policlasismo, esas características son la construcción de identidades abarcativas, esas características son donde la ideología, digamos, ¿no? de los intereses de los trabajadores y la identidad de los movimientos puede no coincidir y uno puede estar dentro de esos movimientos, digamos, ¿no? participando plenamente, defendiendo la ideología digamos, ¿no? del trabajo, de los trabajadores. Tiene como característica que cuando son exitosos, ese nivel de concentración de la diversidad solo es posible por liderazgos digamos, ¿no? consolidados, y que una vez conseguidos los objetivos contra el enemigo principal, esa alianza policlasista vuelve a desdoblarse en nuevas contradicciones para otra ronda del proceso de lucha emancipatoria en nuestros países, ¿no? Y por otro lado, eso nos permite a nosotros, en cada una de las etapas, identificar la forma de intervención de los sectores populares, y por otro lado, digamos, ¿no? saber cuáles son los desafíos que uno puede mostrar o puede pensar para cada una de las etapas en estas formas de organización de la resistencia o de los gobiernos populares, es decir, de la intervención, tanto, digamos, ¿no? reivindicativa como política de los sectores populares en la Argentina. Yo me tomé el trabajo de reseñar para usted, ¿verdad?, de Perogrullo, que ustedes saben muchísimo mejor que yo, digamos, ¿no? Que son los desafíos de los movimientos populares. Esto puede uno historizarlo, pero digamos, también puede pararse en el presente, ¿no? El primer elemento es la construcción de una utopía colectiva, ¿no? La organización popular tiene que ser una muestra concreta de que hay, digamos, otra forma de organizar la existencia, ¿no? Donde lo colectivo es una alternativa posible, y no solo posible, sino deseable, que la vida en sociedad, en términos de comunidad organizada, de colectivo, es preferible a la filosofía del individualismo. Eso es algo que no se dice, es algo que nuestras organizaciones tienen que construir, digamos, no está dado previamente por nuestra definición ideológica. Es una forma de transformar esa definición ideológica en cuestiones concretas, ¿no? La forma en que construimos lo colectivo y para hacerlo deseable frente a quienes en una primera instancia no tienen la decisión de ser parte de las luchas reivindicativas o políticas, es muy importante. El segundo elemento, digamos, ¿no? La elaboración de una estrategia de acumulación de fuerzas, ¿no? Y esto tiene como prerequisito una lectura siempre renovada, porque los momentos son siempre distintos, digamos, ¿no? Para poder irrumpir con representación política, digamos, ¿no? y con capacidad de intervención sobre la realidad, para lo cual en cada momento tenemos que ver el mapa de las demandas populares, las correlaciones de fuerza, digamos, qué es lo que está reclamando el territorio, digamos, cuál es la novedad política que tenemos que incorporar a las luchas en cada momento histórico, un exhaustivo mapa del Estado, sus capacidades y sus deficiencias, y un mapa político para poder encontrar un sendero de acumulación, digamos, ¿no? Después, en el caso de momentos como este, donde dentro de los proyectos nacionales y populares hay disputa por el sentido, digamos, ¿no? y hay contradicciones y tensiones que son propias, como mismo de la forma de organización de los movimientos, tenemos que encontrar la disputa por los ejes de profundización de los proyectos populares, ¿no? Hay que recortar dentro del campo político simbólico de la globalidad del proyecto aquellos ejes
que signifiquen el máximo de profundidad posible en cada uno de los momentos y convertir a nuestras organizaciones en abanderadas frente al movimiento en su conjunto y a la sociedad de esos elementos de disputa, ¿no? Otro elemento que tiene que ver, y sobre todo cada vez es más necesario, y de esto da cuenta la lucha de las compañeras, digamos, ¿no? Y los feminismos, es la democratización de las organizaciones, ¿no? Digamos, ¿no? Nuestras organizaciones son fuertemente patriarcales también, nuestras organizaciones reproducen, digamos, ¿no? Las instancias de poder desigual, y necesitamos una organización de sujetas y sujetos activos y activas para fortalecer la real acumulación del campo popular, ¿no? Mostrando, volviendo a lo primero, que construir colectivamente es romper con esas tradiciones, esos mandatos y esas relaciones desiguales de poder. Otro elemento tiene que ver con lo que estamos haciendo acá, digamos, ¿no? Y vuelvo a agradecerles la posibilidad. La formación y la capacitación de los cuadros, ¿no? Uno no puede transformar lo que no quiere y no puede querer lo que no conoce, digamos, ¿no? Entonces la necesidad de afrontar los desafíos políticos que cada etapa nos va a traer, inclusive hay desafíos generacionales, necesita de nosotros un abordaje sistemático y permanente para poder tener los elementos teóricos, técnicos y la síntesis de las experiencias concretas que tenemos en el territorio para poder convertir en todo eso en masa crítica para intervenir sobre la realidad, ¿no? Después, digo, los momentos, si uno toma como cierto que los movimientos son policlasistas y son de intereses diversos, nosotros para ir al punto 3, es decir, la disputa por la profundización de los ejes del modelo, seguramente no nos alcanza el caudal organizativo propio y tenemos que ir a un despliegue de una fuerte voluntad de articulación y unidad política, primero con los que piensan igual que nosotros, digamos, ¿no? Con los que están dispuestos a sostener estos momentos de profundización posible del rumbo, ¿no? Y por último, digamos, algo que tiene que ver con la voluntad de poder, ¿no? Aparece muchas veces actualmente en el debate político, digamos, ¿no? Aplanado por las redes, aplanado por la virtualidad, que parece que alcanza con tener razón, digamos, ¿no? Y bueno, en la lucha política nunca alcanza con tener razón, digamos, ¿no? Es preferible construir poder para poder construir las transformaciones necesarias. Después uno tiene razón si es capaz de construir eso. Las razones en los debates, digamos, ¿no? Virtuales o las razones posteriores a las derrotas políticas no tienen sentido. Las organizaciones tienen que dotarse de una profunda voluntad de poder que es la que alumbra los mejores momentos de la historia argentina, ¿no? Podemos rastrear en cada uno de esos momentos de priorización la voluntad de poder, que no siempre implica que vos vas a ganar, pero siempre implica que vas a ocupar la tarea que el campo del pueblo necesita en cada momento, a veces resistiendo, ¿no? Hay momentos donde, porque el otro lado también juega, ¿no? Donde el adversario y el enemigo es más poderoso, la voluntad de poder se conjuga en la decisión firme de resistir lo que todavía no se puede transformar, ¿no? Porque ese es el primer elemento para poder cambiar la correlación de fuerza. Así que son verdades de perogrullo, ustedes las saben mejor que yo, pero quería, digamos, sistematizarlos y agradecerles enormemente la oportunidad de tener este encuentro. Así que muchas gracias, compañero, por mi parte. Ya estamos, José, ya demasiado, digamos, abusé de mi tiempo. Dani, excelente, ¿eh? Excelente. Quiero hablar en nombre de la mayoría de los compañeros y compañeras que están presentes en el chat y del equipo organizativo. Me parece que fue brillante, esclarecedor, un aporte enorme. Te agradezco infinitamente tu tiempo, tus ganas, tu voluntad, tu coraje militante. Y bueno, fue un excelente puntapié y apertura para nuestro ciclo de formación política. Es muy probable que te volvamos a pegar un chiflido para alguna otra intervención en el transcurso de estos próximos meses. Así que, bueno, agradecido. El agradecido soy yo, che. Muchas gracias, porque vuelvo a decirte, el valor de la formación es para una organización, para uno que se ha formado en otras etapas, en otros moldes,
siempre es fundamental y que tengan ustedes la generosidad de abrirlos. La verdad que yo estoy agradecido y bueno, a disposición para colaborar si eso puede ser útil para las organizaciones. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahí están, antes de irte, fíjate, lee si podés todos los mensajes en el chat que están llegando, que son muy buenos. Estoy en eso. Son todos agradecimientos que cuando se termina la sesión se borran, así que bueno, llévatelos con vos porque es el agradecimiento colectivo de los compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias, José, compañeras, compañeros. Te muteaste, Dani. Te muteaste justo, Dani. No, decía que no quedó tiempo para el intercambio, así que quedo sujeto a si en algún otro momento tienen interés en eso, le damos para adelante. Así que, bueno, gracias otra vez más. Genial. Bueno, y a los compañeros y compañeras presentes le va a llegar por el mail con el cual se inscribieron el material grabado y editado de la clase de hoy de Dani para poder reproducirlo, estudiarlo, etc. Así que bueno, con esto nos despedimos. Gracias de nuevo, Dani. Bueno, compañeros, nos vemos en la próxima, que será dentro de 15 o 20 días.